lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón, exprésate. Bienvenidos a Más Plática, más temas, con más sentido. Iniciamos. Hola Mauricio Chablón, gracias por haber aceptado la invitación para estar en Más Plática. ¿Cómo está estado? ¿Qué tal se trata la vida en esta emergencia sanitaria? ¿Qué tal, Brenda? Pues buenas tardes, mucho gusto. Pues es un gusto estar aquí contigo y con quienes nos están escuchando. Y pues estamos en esta situación que a todas las personas nos atraviesa, a todas las personas nos afecta, pero pues debido a las diferencias sociales, a unos afecta más que a otros y es a las grandes mayorías a quienes sigue afectando. Entonces es un problema sobre todo en países como Guatemala, donde esa desigualdad histórica profunda pues evidencia, ¿verdad? Precisamente estas situaciones, ¿no? Las pone más en evidencia todavía. Entonces estamos aquí sobreviviendo, ¿sí? Pero estamos y hay que seguir en la lucha en todos los espacios. Claro, y de verdad muy agradecida porque hayas aceptado la invitación. Hemos tenido un montón de contratiempos, pero pasa y justamente cuando son cosas buenas realmente cuestan más. Pero gracias y creo que todo esto que estamos hablando en este momento, las consecuencias de algo pues que está afectando a nivel mundial en países como el nuestro afecta mucho más precisamente porque yo siempre lo digo, todo es política, todo es, hasta el vaso de agua que nos estamos tomando es política, ¿no? Tú decidís si se lo compras a una embotelladora realmente que tiene leyes a su favor, que son monopolios o oligopolios o lo que sea, o si tomas el agua del chorro, que igual está todo, digamos, el sistema público está todo entre que privatizado, bueno, tú me entendés, todo esto al final son decisiones políticas que son nuestras como ciudadanos y el tema de hoy es historia del fraude electoral en Guatemala. Siempre nos culpamos, bueno, de hecho hay mucha culpa de nosotros los ciudadanos por ser un poco pues reacios a involucrarnos en estos temas. A veces también no buscamos formación, nuestro sistema de educación es bastante deficiente y ese es el fin de este programa. Y en el fraude electoral también hay mucha responsabilidad nuestra, pero habría que entender desde cuándo viene esto y cómo es que se ha llevado a cabo, lamentablemente. Como en muchos países latinoamericanos, ¿no? Tú no me dejarás mentir. ¿Cómo empieza esto entonces en Guatemala, este fraude que observamos a todas luces? Porque hay muchos que lo niegan, pero existe. Bueno, al hablar de fraudes, tenemos que hablar primero del concepto, ¿no? Y categorizarlo a partir no solo de la ciencia política, sino también de la historia. Y bueno, un fraude electoral es cualquier acción en donde se manipulen para ciertos intereses resultados electorales y que se manipulen los procesos electorales en sí. Y en ese sentido, los fraudes pueden ser legalizados o pueden ser fraudes, digamos, más escondidos o fraudes que ni siquiera se legalicen y que se hacen impunemente, así a las claras, ¿verdad? Sin importar que sea específicamente, digamos, algo total, absolutamente ilegal, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar en la historia de Guatemala distintas formas de favorecer a un sector, a un grupo de partidos, al establishment, ¿verdad? A un sujeto en especial, pero como sea que se hayan realizado los fraudes en la historia política de Guatemala, siempre va a ser para favorecer a la clase dominante y al sector de la clase dominante que en ese momento está hegemonizando el Estado, que está hegemonizando el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos las reelecciones, digamos, de Manuel Estrada Cabrera, que recordémonos que gobernó de 1898 a 1920, o sea, 22 años. Entonces vamos a ver reelecciones de Manuel Estrada Cabrera, donde el fraude, ¿cómo se llevaba a cabo? Bueno, pues simple y sencillamente haciendo que la asamblea, es decir, lo que era el Congreso en aquel momento,
ratificara, digamos, que el señor presidente podía reelegirse de nuevo y que no hubiese oposición en ello. Entonces, ¿quiénes podían votar? Pues la Constitución de 1879 señalaba que solo podían votar las personas mayores de edad, pero que fueran alfabetas, es decir, ahí tenemos una gran mayoría de población que entonces no podía votar, siendo, por ejemplo, digamos, las poblaciones indígenas de las más afectadas en ese sentido, porque si no eran consideradas alfabetas, aunque supieran leer y escribir, pero si no eran consideradas alfabetas por el mismo sistema, ya fuese porque la escuela quedaba a 100 kilómetros de distancia y entonces no podían ir, ¿verdad? O ya fuese porque se había aprendido básicamente a leer y escribir, pero se decía, pero usted habla fundamentalmente un idioma indígena o una lengua indígena, como se decía de manera racializada en aquel momento, o culturalista, y entonces se decía, no, usted no es alfabeta, consideramos que no es alfabeta porque no domina el idioma español, entonces no, ¿verdad? Entonces siempre los pueblos indígenas quedaban afuera del proceso electoral y también las mujeres. En algunos momentos, incluso de las reformas a la Constitución de 1879, reformas en los años 20 y en los años 30, vamos a encontrar que va a decir clarito que las mujeres no eran consideradas ciudadanas y no tenían derecho al voto. En la Constitución de 1879 original no lo dice así, pero dice solo pueden votar las personas alfabetas que tengan renta o que tengan una profesión. Y la mayoría de mujeres no tenían ni renta ni profesión. Y entonces quedaban fuera ya, como decimos, por default, ¿no? Sin necesidad que se dijera las mujeres no pueden ir a votar. Entonces el voto femenino no se daba prácticamente, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes ratificaban eso? Solo un sector minoritario de la población, ¿verdad? Y ratificando las reelecciones por medio de asamblea, lo mismo hicieron con Jorge Ubico. Incluso en las últimas reformas a la Constitución de 1879, que van a ser en la década de los años 30, 1935 específicamente, ahí se va a indicar, ¿verdad?, que puede haber reelección, ¿sí? Otra vez, ¿verdad?, para favorecer a Jorge Ubico y a su partido. Y luego viene otra reelección, ¿verdad?, que la Asamblea va a aprobar a principios de la década de los 40, ¿verdad?, para que siguiera Jorge Ubico hasta 1948 prácticamente, ¿no? Por lo tanto, esto ya provocó, pues, ya una crisis muy, muy seria, ¿no?, que va a desembocar en la Revolución de 1944. Pero después vamos a ver otro fraude, después del golpe de Estado contrarrevolucionario a Jacobo Arbenz en 1954, cuando entonces se manipula un plebiscito para legitimar a través de ese plebiscito a Carlos Castillo Armas como presidente de la República, como encabezó ese movimiento, ¿verdad?, denominado como Movimiento de Liberación, movimiento anticomunista, ¿verdad?, patrocinado por los Estados Unidos y por los sectores de poder aquí en Guatemala. Entonces, de manera antidemocrática, asaltan el poder del Estado, y entonces colocan a Castillo Armas como jefe de Estado de facto, y luego lo legitiman a través de un plebiscito que fue totalmente espurio, ¿verdad?, totalmente fraudulento. Y entonces, ¿el resultado cuál fue? 100% de votos a favor y 0% de votos en contra. Un fraude a todas luces, ¿no? Posteriormente, digamos, vemos esos fraudes de los gobiernos militares en la década de los 70, cuando, por ejemplo, el gobierno de Carlos Arana Osorio con la coalición MLN-PID de 1970 al 74, el gobierno de Shell Augerus García también con la coalición MLN-PID de 1974 a 1978, el gobierno de Fernando Romeo Lucas García con otro tipo de coalición que ya no estaba ahí, ya no era el Movimiento de Liberación Nacional, era otro tipo de coalición, pero siempre un militar, y que gana por fraude, y también el fraude por el que había ganado Ángel Aníbal Guevara en las elecciones que para suceder a Lucas, pero que son interrumpidas por el golpe de Estado de 1982. Pero Ángel Aníbal Guevara, otro militar, había ganado por fraude también.
Y estos fraudes, no había, digamos, un sistema de observadores internacionales, no había un Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral surge hasta 1983 y comienza a hacer todo su proceso ya bien establecido con el apoyo de la Constitución del 85 y las primeras elecciones que son administradas por un Tribunal Supremo Electoral autónomo, ¿verdad? Y con toda la independencia para poder trabajar, fueron hasta las de 1985 y el proceso del 86, ¿verdad? Que lleva a Vinicio Cerezo a la presidencia con la democracia cristiana. Pero entonces, esa línea de fraudes las vamos viendo, digamos, en los 70 con ese poder militar. ¿Quiénes se atrevían a decir que había fraude ahí? Esos sectores críticos que se atrevían a hacerlo, pero que entonces eran silenciados, ¿no? Por medio de la represión brutal, ¿verdad? Esos fraudes eran claros. Por ejemplo, la victoria, digamos, de José Efraín Ríos Montt en las elecciones de 1974 era clara, y resulta Shell Laugeros García candidato oficial como el ganador. Y entonces, ¿cómo negocian con Ríos Montt para que no haya apoyo y esto? Pues le dan un puesto diplomático como agregado militar en la Embajada de Guatemala en España, y así silencian a Ríos Montt, ¿verdad? Entonces, esos fraudes, bueno, cuando muere Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Cuando es asesinado en 1957, también para las elecciones, para sucederlo, también hubo fraude, porque entonces se quiso favorecer al candidato oficial, que era Miguel Ortiz Pasarelli, precisamente, digamos, de los liberacionistas, ¿no? Y entonces el ganador real había sido Miguel Idígoras Fuentes, y entonces Idígoras sí defendió su triunfo, y entonces se llegó a un nuevo pacto, y entonces a Idígoras se le da la presidencia a partir de 1958. Pero Idígoras sí defendió esto, claro, era otro anticomunista, ¿no? Pero era otro sector de poder en ese momento, ¿verdad? Porque ahí esas pugnas contrarrevolucionarias por controlar el Estado eran muy fuertes. Pero era pugna entre élites, ¿verdad? Entonces se da un pacto entre élites otra vez. Entonces, esos fraudes que observamos en los 50, en los 70, están en esa línea de las pugnas entre los grupos contrarrevolucionarios dentro del Estado anticomunista, contrarrevolucionario y contrainsurgente, ¿verdad? Entonces, digamos, esas disputas entre militares en los 70 eran muy fuertes, ¿sí? Recordemos que el poder no es homogéneo, y entonces esos fraudes eran para favorecer a la candidatura oficial. Pero sobre todo, también dejar afuera cualquier tipo de candidatura progresista, democrática, o que fuese, o que planteara algún tipo de oposición al poder establecido, al establishment, ¿no? Y bueno, y si entonces no se podía por el fraude, pues entonces era a través del asesinato, ¿verdad? A través de la violencia directa, o a través de asesinar a candidatos, a intelectuales orgánicos de una política democrática, ¿no? Tenemos los asesinatos de Manuel Colón Argueta, de Alberto Fuentes Mohr, ¿verdad? Y de varios otros en aquel momento. Y bueno, y el fraude más reciente que encontramos ahorita, pues es el fraude al Movimiento para la Liberación de los Pueblos, al MLP, que hay muchas evidencias ahí, ¿verdad? De cómo resultados que no cuadraban, ¿verdad? Y que, bueno, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, ha hecho ahí un trabajo por el Tribunal Supremo Electoral y en las instancias correspondientes para demostrar esto. Sin embargo, pues no ha surtido efecto, ¿verdad? Y bueno, ojalá que se esclarezcan las responsabilidades del caso, porque pues sí, es notorio, ¿no? Muchos resultados ahí que no concuerdan, no cuadran, ¿verdad? Pero entonces, para demostrar que hay fraude, también tenemos que, por supuesto, evidenciarlo con pruebas, ¿sí? Y esto creo que es lo que ha faltado también, siendo autocríticos, ¿verdad? Tratar de tener procesos de fiscalización mejores, porque necesitamos pruebas también, ¿verdad?
Claro, en la descripción que hiciste al principio sobre fraude electoral, creo que cabe también cómo es que han organizado a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, que recientemente ha sido, como dices tú, más descarado en cuanto a la gente que están colocando, a los que hicieron jubilados a la fuerza, colocar a sus propios funcionarios, a su propia gente, para justamente prohibir, bueno, evitar a toda costa que se pueda encontrar algún tipo de prueba. Si ya ha sido difícil hasta hoy lograr hacer esto, porque al final es lo mismo, lo que pues está dentro de un sistema de justicia, el sistema electoral, el que gobierna, el que legisla, al final están logrando, como dice la famosa palabrita, cooptar todo, absolutamente todo. Se nos hace muy difícil encontrar esas pruebas, porque veo que tampoco la parte internacional, los acuerdos internacionales pueden realmente involucrarse más que como observadores, ¿verdad? Habría que ver alguna forma de fundamentar esto, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en el caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, no había muchas personas, digamos, en los sitios de votación, en los centros de votación, que pudieran, digamos, ocuparse de cada mesa, ¿verdad? Así detalladamente, y luego poder hacer esta demostración, sino que hubo todavía una escasez de personas que se pudieran ofrecer para hacer esta fiscalización o esta ayuda a llevar un control, y luego esto poder fundamentarlo legalmente. Yo no sé cómo fue al final ese proceso posterior, donde sí se supone que se iba a hacer una revisión, pero la hicieron tan complicada, tan larga, que al final dijeron, no, ya dejémoslo ahí, ya pasó y este es el que quedó, ¿verdad? Descaradamente, ¿verdad? Y aparte, pues todo lo que estamos viendo que cada vez es peor. ¿Cómo ves esa evolución entre lo que nos acabas de contar y lo que ahora vemos en cuanto a que mueven las leyes para que alguien que tiene, digamos, sus señalamientos demasiado evidentes, ¿verdad? Que obviamente no ha sido investigado, que incluso tiene un tiempo en la cárcel, eso ya pasa desde hace mucho tiempo. Portillo fue un ejemplo de eso también, ¿verdad? Pues ahora se le muevan todo para que pueda ser secretaria general de un partido y pueda empezar a involucrarse. Tenemos también a otra candidata que es pues la hija de Ríos Montt, a la quien siempre se le ha negado. Se le ha negado y se le ha negado. Nosotros como ciudadanos realmente no tenemos idea de todo este proceso, de las leyes realmente, cómo se están interpretando o no. Los medios de comunicación te dan una información parcial, ¿verdad? ¿Quién realmente tiene la razón? Porque al rato y ellos sí tienen una ley a favor, o las leyes están tan mal redactadas precisamente para que ni nosotros entendamos, tampoco los medios de comunicación, y ellos las puedan interpretar a su sabor y antojo. Y entre ellos mismos, de interpretación a interpretación, no precisamente la ley, lleven a cabo lo que les da la gana, ¿verdad? Hasta hoy. ¿Cómo ves entonces, con toda esta historia que nos has contado, el proceso que viene? El fraude que se puede oler o que ya se está llevando a cabo. Sí, lo que pasa es que, digamos, creo que desde una visión semántica, tenemos que diferenciar esto del fraude con ya una manipulación directa de toda la estructura legal, de todo el sistema, ¿verdad? Que incluso ni siquiera al sistema dominante le va a tener que obligar a hacer un fraude, sino que solito, digamos, va a darse todo este proceso para colocar a quien el sistema considere dentro de los pactos que puede ser una persona idónea para continuar con la administración del Estado, ¿sí? Entonces, digamos, porque el fraude se da en el proceso electoral, sea cual sea, y hay una manipulación de los datos, ¿verdad? ¿Cómo se daba el fraude en los años 70? Pues se llegaban a quemar las urnas, ¿verdad? Así de simple. Entonces decía, bueno, hay sospecha de que está ganando tal partido o tal coalición aquí, vayan a quemar las urnas, ¿verdad? Todavía ocurre. Sí, sí, digamos, claro, pero era mucho más amplio en aquel momento, ¿verdad? Aquí esos son casos como más específicos. Aquí el fraude
fue un fraude, digamos, mucho más complejo, lo que se pudo haber dado recientemente, ¿verdad? Pero, o llegar con grupos armados, ¿verdad? A decir, aquí no se cuentan los votos, y entonces ganó el candidato oficial, por ejemplo. Y grupos armados militares y paramilitares. Eso es el fraude, o que se va la energía eléctrica, ¿verdad? Y entonces el conteo de votos falla, que eso también ha estado en esta época reciente, ¿no? Y que entonces no tenemos nosotros la capacidad desde los sectores democráticos para hacer una coalición en donde tengamos realmente una fiscalización, como tú lo decías, profunda, sólida. No la tenemos. O sea, cada partido ve cómo fiscaliza. En vez de hacer un frente amplio y de unidad o de articulación, ¿verdad? Estratégica, de alianza estratégica, no existe, ¿no? Entonces, obviamente, el establishment, que se pone más de acuerdo más rápidamente, tiene más medios para poder ver esto, ¿verdad? Y poderlo hacer a su favor. Pero entonces, aquí más que el fraude, ya se está construyendo algo que es peor todavía. Y es esto de que la estructura política y legal que la acompaña o que la sustenta va a estar a favor de cualquier candidato o candidata que le sirva al establishment, ¿verdad? Eso es lo peor, ¿sí? Entonces, más que estar preparando un fraude, lo que está preparando el poder son las condiciones para que entonces solitos los pactos hagan lo suyo, ¿sí? Ese es el problema. Entonces yo lo que veo es de que ahorita ya se están dando las condiciones en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, con toda la persecución a jueces y juezas, ¿verdad? Que han hecho un trabajo digno en búsqueda de justicia real. Digamos, un Tribunal Supremo Electoral, como tú decías, manipulado, digamos, a favor de esta situación, ¿verdad? Lo que vimos, por ejemplo, cuando el Ministerio Público, pues, mandó a que se consignaran boletas en las pasadas elecciones, ¿y qué pasó? Al final nadie sabe, ¿verdad?, por dónde va esa investigación, se archivó, se engavetó y nada, ¿no? Entonces nos vamos quedando sin fuerzas para esto. Entonces, ahí están esos fraudes directos, técnicos, impunes, pero también está esto otro que es todavía más peligroso, que es toda la construcción de escenarios y de una estructura totalmente favorable para candidatos y candidatas que sean del poder, ¿verdad? Y ya entonces las pugnas van a ser entre ellos, los pactos van a ser entre ellos. Por eso es importante leer, por ejemplo, la biografía política de Guatemala o los pactos políticos en Guatemala, que son varios tomos de Francisco Villagrán Kramer, que ahí históricamente, ¿verdad?, se evidencia cómo han funcionado esos pactos, que esos pactos son entre élites, esos pactos son entre el poder, y entonces no entra ahí cualquier grupo, organización, sujeto, que no sea del poder, ¿verdad? Incluso cuando ha habido posibilidades en los años 70, a través, digamos, de personajes como Manuel Colom Argueta, como Alberto Fuentes Mohr, que ya hablamos, que fueron asesinados precisamente, ¿verdad?, a finales de los años 70, en donde había una posibilidad de construir partidos políticos verdaderamente democráticos, fueron eliminados de tajo, ¿verdad? De una vez con represión directa, con la muerte. Entonces, eso lo que nos dice es, estamos tan desarticulados desde los sectores democráticos en este momento que el poder real tiene todas las posibilidades, porque ya ni siquiera vamos a poder entrar en una participación, dejemos en igualdad de condiciones, que nunca ha existido, ¿verdad?, en una participación mínima, ya no hay esa posibilidad en este momento. Por lo tanto, la organización que requiere, yo no soy idealista con la unidad, requiere articulación estratégica inmediata, ¿verdad? Eso requiere, ¿sí? Articulación estratégica inmediata, por lo menos, para poder romper con esto, porque lo que se está construyendo, más que un fraude, es el escenario y toda la estructura para el funcionamiento de candidaturas que pacten, ¿verdad?,
entre ellos con la clase dominante, por supuesto, siempre financiando y participando directamente también, de cierta forma, ¿no? Y quedando fuera cualquier sector democrático. Claro, hablando de eso también, como decís tú, desde el concepto de democracia, también hay como problemas en cuanto a la comprensión, dependiendo desde dónde se le vea, ¿no? Incluso hay muchas definiciones sobre el término, pero en cuanto a democracia, por ejemplo, ¿qué tal sería? Y creo que no sé, yo no tengo en mente ahora si ha habido alguna iniciativa de regular la inscripción para plazas públicas, para puestos públicos, por ejemplo. Hemos visto que gente con antecedentes penales simplemente va, se inscribe, gana y punto, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para postularse para la presidencia? Simplemente, ¿qué? ¿Ser mayor de edad? Creo que ni estipula edad, ¿o sí? Sí se necesita. Sí, mayor de 45 años, ¿verdad? Así es. Ok, ciudadano guatemalteco, realmente no son más allá, no van más allá de un simple ciudadano, que eso es democrático, más nos está damnificando que cualquier delincuente lo pueda hacer. Ya no es que ellos lo pensarían tal vez desde un punto de vista justamente porque nosotros manejamos el sistema, ¿verdad? Entonces, que se postule el que quiera, porque gane es otra cosa. Sin embargo, poder limitarles también a ellos toda esta parte, porque la mayoría de sus candidatos tienen tachas, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Algún señalamiento o incluso ya a postularse con antecedentes penales. Esto sería realmente antidemocrático regularlo. O sea, poner unos requisitos mucho más estrictos, perdón. Lo que pasa es de que más que los requisitos es la estructura socioeconómica y quiénes están tomando las decisiones, porque obviamente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos han sido solamente a favor de los sectores de poder, o sea, digamos, de los grupos de poder reales, ¿no? Y entonces una ley electoral y de partidos políticos que sigue funcionando a favor de estos grupos. Pero se supone que la Constitución del 85, el proceso constitucional del 84 y del 85, era una puerta, una posibilidad para entonces iniciar esa democratización, pero esa democratización era una democratización dirigida desde los Estados Unidos, desde los intereses de los Estados Unidos, era dirigida desde los pactos otra vez entre élites, era dirigida ya desde ese contexto de contrainsurgencia donde lo militar prácticamente ya había debilitado la lucha revolucionaria, ¿verdad? Ya se había cometido el genocidio, ya las políticas de tierra arrasada se habían ejecutado de una manera brutal. Entonces, analicemos quiénes hicieron esa Constitución del 85, quiénes fueron, digamos, los partidos políticos con mayoría, el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, la extrema derecha de este país, la democracia cristiana, que había un sector de la democracia cristiana de izquierda, ¿verdad? Dentro de los principios social cristianos, ¿verdad? Y algunos un poco de la socialdemocracia, pero también una democracia cristiana que tenía muchos sectores conservadores, ¿verdad? Y la Unión del Centro Nacional, que era, digamos, más en esa línea neoliberal, ¿verdad? Que en ese momento ya empezaba a tener mucha más fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad había de una democracia participativa real? Ninguna, ¿verdad? Entonces, analicemos ahí qué pasa con esa Constitución del 85. Pues va a tener algunos espacios para la democratización, un lenguaje de derechos humanos y de defensa de la vida y los derechos humanos, pero es parte de ese contexto que hay en el mundo y que necesita Guatemala como para volver al sistema internacional a decir, miren, nosotros no somos asesinos, ¿verdad? No somos un Estado asesino, ¿sí? Estamos tratando de resolver la cosa. Sí, pero la guerra siguió y la desigualdad siguió y el racismo siguió, ¿verdad? Y los asesinatos políticos siguieron y la represión siguió, ¿verdad? La desigualdad, todo esto. Llegan los acuerdos de paz en el 96
y se supone que esa es otra puerta, y entonces el poder real hace todo lo posible para que los acuerdos de paz no se concreticen y se tenga que reformar la Constitución. Y entonces seguimos en toda esa desigualdad que desde lo político, ¿verdad?, sigue rebotando a lo electoral, por supuesto, que es importantísimo para el poder, y entonces seguimos, ¿verdad?, en situaciones de desigualdad que no se van a arreglar con simples reformas a la ley electoral y de partidos políticos, con situaciones de financiamiento, porque el sistema siempre va a encontrar, así como el agua busca por dónde salir la grieta, ¿verdad?, el sistema va a encontrar sus cauces, porque si entonces dice, no se pueden financiar, ¿verdad?, de tantos, con tanto dinero o tantas personas financiar a tantos partidos, pues entonces van a encontrar testaferros, van a encontrar formas de hacerlo. Y si dice, bueno, se necesita que no haya antecedentes penales, ¿verdad?, porque eso está, o sea, cualquier persona que opta a un cargo público tiene que pasar por una auditoría, por un finiquito. Pero ahí tenemos, como tú decís, ¿verdad?, procesos en donde entonces hay compra de jueces para que no sigan los procesos, ¿verdad? Se dan finiquitos falsos, o la Contraloría se hace los locos con unos y con otros no, ¿verdad? O sea, aunque hayan 1000 requisitos, aunque aquí se diga, usted tiene que ser una persona proba y entonces tener un título y tener esto y tener lo otro. Miremos ahorita lo de los títulos y las tesis de la Fiscal General de la Nación, ¿verdad? O sea, del Ministerio Público. O sea, ahí están los requisitos, pero hay impunidad, ¿sí? Entonces, más que los requisitos, tiene que ser, y más si eso es antidemocrático o democrático, no, eso no sería antidemocrático. Ojalá pudiéramos tener una democracia donde se dijera, cualquier persona mayor de edad, ciudadana, en sus condiciones, ¿verdad?, mentales, físicas, ¿verdad?, aptas, digamos, para ejercer un cargo público, ¿no? Pues entonces puede ejercerlo, pero digamos, ese es en un ideal de democracia donde todos estamos en igualdad de condiciones. Pero entonces, precisamente en un país como Guatemala, esta situación se ha manipulado siempre a favor de determinados grupos, porque a nosotros nos dirían, pero si usted, Mauricio, Brenda, ustedes pueden hacer su partido político, tírense, háganlo. Sí, pero dice la ley electoral que necesitamos miles de firmas, ¿verdad?, para instituir el proceso. Y si no tenemos esas miles de firmas, entonces no se puede. Bueno, entonces no es lo mismo que tú y yo nos pongamos en una esquina o hagamos asambleas o hagamos reuniones para conseguir esas firmas, a que venga, por ejemplo, un financista para un partido y diga, no tengas pena, voy a poner a todos mis trabajadores de la empresa a firmar y que se afilien, ¿verdad? No te preocupes. O aquí todos los trabajadores, que era lo que pasaba antes en las fincas, ¿verdad? Los vamos a poner a firmar y van a ser afiliados. O pues simplemente vamos a manipular las firmas, ¿verdad? Y ya estuvo, porque a mí no me van a perseguir. Por eso cuando la CICIG pone en evidencia a quiénes son los verdaderos causantes de esto, y entonces salen gente de la clase dominante, de las familias oligarcas, teniendo que pedir perdón por el financiamiento, ese fue el acabose ya de Iván Velázquez, ¿verdad? Porque entonces los evidenció totalmente, o en el caso, digamos, de Álvaro Arzú, evidenciado, ¿verdad?, por la CICIG, el Ministerio Público, y claro, entonces ahí se comprenden las persecuciones, ¿verdad?, a Iván Velázquez, a Telma Aldana, y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, más que ver si poner requisitos o no es antidemocrático, porque, digamos, esa discusión sería factible si estuviésemos en una democracia real, pero no estamos en una democracia real. Aquí lo que hay que cambiar son esas condiciones, y por eso, pues, yo creo que la única manera es lo revolucionario. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando cualquiera habla de cambios y se agarran de cosas como esta, ¿no? Como vocabulario nada más, obviamente tratando de desviar la atención a lo que estás mencionando, que es lo real, es lo que está atrás, ¿verdad? Todo esto ya ni siquiera cabe en un término. Todo lo que estamos describiendo, lo que estás hablando acá, tiene demasiados nombres, que al final yo por eso te lo preguntaba, porque yo creo que todo va siendo parte del fraude, ¿no? Todo, las condiciones, lo que ocurre en las urnas, ¿verdad? Vimos muchas cosas evidenciadas, y eso es también muy triste, que a pesar de que ahora tenemos estos medios
inmediatos, ¿verdad? En los que pues no se puede manipular. Francamente, yo voy a un centro, evidencio la gente que le tomaba fotos a sus boletas donde no aparecían este u otro partido, ¿verdad? Porque hubo eso, y están las fotos de las personas, no pudieron haber cambiado nada, la foto está tomada en la urna, ¿cómo se llama? El cubículo, en el apartado. O sea, y cosas tan evidentes que a pesar de tener estos medios tan inmediatos y tan efectivos, que no pasan por un medio de comunicación que pudiera manipularlos, aún así es difícil demostrar este fraude, ¿verdad? Aún cuando está todo esto evidenciado, lo que te decía yo, por ejemplo, llevar las actas de cada mesa al partido, ¿verdad? Contabilizarlas. Yo personalmente estuve en una experiencia así, llevé las actas que pude de todo un centro de votaciones, que eso también sería importante, no solamente tener que conseguir a los simpatizantes que firman, a los afiliados, sino también a las personas que puedan estar fiscalizando el voto, porque solamente creo que de esta manera pudiera haber, aunque sea más evidencia, aunque no fuera tomada legalmente, porque pues ya vimos que todo está cooptado, pero sí se pudiera al mundo demostrar, miren, acá dijeron que eran tantos votos en esta mesa, y tener todo el listado, y hacer la propia fiscalización. Aquí está nuestra acta, donde son tantos votos en realidad, ¿verdad? Agarrar una por una. Claro, habría que pensar esa estructura previo a las votaciones, ¿verdad? Al día de las elecciones, dentro de cada partido, ¿verdad? Pienso que es tal vez una forma de no evitar el fraude, pero por lo menos evidenciarlo cada vez más. Ay, lamentable que sea cada 4 años, pero sí tal vez un tipo de mecanismos más de la ciudadanía involucrada para poder evidenciar todo esto. Pues como te digo, hay perdón. No, perdón, sí, pero digamos, todo esto es muy ideal, ¿verdad? O sea, eso es ideal y no arregla nada. Aquí lo que necesitamos realmente es una reforma profunda, sustancial a la ley electoral y de partidos políticos que democratice, no solamente que combata el financiamiento electoral ilícito, no solamente eso, sino también, y un Tribunal Supremo Electoral total y absolutamente ajeno a esos intereses, sino también la participación, la democratización, ¿sí? Y toda una infraestructura, mecanismos de fiscalización reales, ¿verdad? Pero eso no lo tenemos. Entonces, ya siendo, digamos, realistas, concretos en la situación que tenemos, si no se da, porque bueno, lo ideal sería un proceso revolucionario, ¿verdad? Que de verdad transforme esto radicalmente, pero mientras eso ocurre, si es que va a ocurrir, pues pensar realmente en el llamado a alianzas estratégicas entre las organizaciones políticas y sociales democráticas, ¿verdad? Que de diversa, digamos, espectros, ¿no? Ideológicos, pero que vayan en una línea de democratización ética, honesta, concreta, o de lo contrario, esto va a seguir al traste, ¿verdad? De lo contrario, esto va a seguir al traste. Y bueno, aquí, si digamos no existen esas alianzas, si no se dan estas posibilidades, si estas posibilidades no se establecen como un objetivo real, concreto, de las organizaciones democráticas, vamos a seguir en lo mismo. Porque en este caso, digamos, pensar en que solamente se van a dar las reformas administrando el Estado, administrando el Congreso de la República, los mismos sectores de poderes, eso va a ser imposible. Es como pedirle al ladrón que se juzgue a sí mismo, ¿verdad? Eso nunca va a ocurrir, ¿sí? Y entonces, lo que necesitamos, las organizaciones democráticas, los partidos políticos que realmente pueden hacer una oposición, las organizaciones sociales que acompañarían estos procesos, pues definitivamente es pensar en alianzas estratégicas. No necesariamente se tiene que pensar en un pacto de unidad que sea para siempre, ¿no?
sino fundamentalmente que pensemos en un proceso democrático, estratégico de alianzas, pues como tales, ¿no? O sea, necesitamos un proceso de alianza, ¿verdad? Alianzas democráticas, alianzas estratégicas, ¿verdad? Eso es absolutamente necesario. Y en ese sentido, entonces yo haría ese llamado, ¿verdad? A que para poder combatir esto realmente, pensemos en un frente amplio de alianzas estratégicas que puedan durar por lo menos unos 2 periodos, ¿verdad? Electorales, para poder sustentar las transformaciones que se necesitan y evitar que sigan llegando al poder del Estado, al gobierno, pues estos grupos que no solamente siguen saqueando el Estado, sino que siguen sirviendo a esos intereses, ¿verdad?, de la clase dominante guatemalteca. Eso es lo que yo haría el llamado en este momento, ¿no? Sí, tenés razón, yo pienso que es cierto. Habría que manejar estos mecanismos internos, sin embargo, está bien difícil, porque como decimos, todo está bien manejado por ellos. O sea, ¿cuál es nuestra salida? O sea, haber hecho, no sé si recordás, en el 2015 se hizo incluso con la plataforma en la Universidad de San Carlos, todo este movimiento para solicitar, para exigir estas reformas al sistema electoral, y que fue burlado, y eso que hubo un movimiento fuerte. Inmediatamente movieron la coyuntura, la manejaron, desviaron el tema y no se agarró el dedo a la puerta, como decimos también coloquialmente, y no se realizaron, ¿verdad? Ahora, entre más pasa el tiempo, hay más personas más afines, ¿verdad?, a los poderes reinantes que están ya involucrados, ya están dentro del ¿cómo es? El TSE, el Tribunal Supremo Electoral. Cada vez se nos dificulta más. O sea, ¿qué desde afuera podemos hacer? ¿Qué desde afuera, o como te digo, en este proceso, en el proceso específicamente, qué podemos hacer para evitar? Perdón, disculpa. No, para evitar este fraude, o para que por lo menos les sea un poco más difícil. Por ejemplo, lograr realmente una mayoría. Vimos con el MLP, tú lo mencionaste, ¿verdad? En realidad, del 4º lugar a donde quedó la candidata, ¿verdad? Si hubiera sido honesta la votación, probablemente habría sido un 2º lugar. Probablemente, ¿verdad? Si sabiendo que hubo fraude quedó en el 4º, es porque hubo una fuerza bastante grande ciudadana participando y eligiéndola. Si esto fuera un poco más grande, podría hacérseles más difícil, tal vez. Sí, pero yo creo que hay que abandonar los idealismos, ¿verdad? Y yo creo de que hay que ser concretos. Y yo hablaba mientras ocurrió la interrupción de señal que si no apostamos por alianzas estratégicas que no tienen que durar toda la vida, o sea, este es un llamado a todos los sectores democráticos, de verdad, de democracia real estoy hablando, no que utilicen el término democrático de manera panfletaria, ¿verdad? Ni que utilicen el término democrático de una manera mentirosa, ¿no? Democráticos reales, ¿verdad? Partidos políticos, organizaciones sociales, comités cívicos, que ya llegó el momento de una alianza estratégica que dure por lo menos 2 periodos electorales, ¿verdad? Y que entonces podamos llegar a consensos de candidaturas que puedan venir a transformar realmente esto, porque si no tomamos el poder del Estado, esto va a seguir igual, lo decíamos, no podemos pensar que el ladrón se va a juzgar a sí mismo y se va a sentenciar, ¿sí? Por lo tanto, hay que llegar al poder del Estado, hay que llegar al poder real, hay que disputar el poder en el Congreso, hay que disputar el poder para la presidencia de la República, hay que disputarlo. Y donde no se pueda disputar, entonces no gastar la pólvora, no gastar cartuchos donde no se pueda, ¿verdad? Pero sí hacer un frente amplio donde tengamos 2 poderes estratégicos, el Ejecutivo y el Legislativo. Y con eso entonces vamos a poder evitar la impunidad con la que se está actuando en este momento con el Poder Judicial.
¿verdad? Que es terrible, o sea, estas persecuciones a jueces, esto es terrible, ¿no? Y la situación entonces pasa por un momento de alianzas estratégicas. Veamos el caso chileno, se logró. Veamos el caso de Perú, se logró, ¿verdad? El caso, digamos, de Brasil cuando ganó Lula, cuando ganó Dilma, también fueron alianzas estratégicas, ¿verdad? Es decir, necesitamos eso. Es absolutamente necesario. No, también en este momento que se logró arrebatarles el poder a los golpistas en Bolivia, también fueron alianzas estratégicas. Cuando Rafael Correa llegó al poder en Ecuador, también fueron alianzas estratégicas. Lo mismo en Venezuela, ¿verdad? Chávez no ganó solamente con un partido, fueron alianzas estratégicas. Por lo tanto, las necesitamos. Es fundamental, ¿sí? No podemos estar viendo que yo soy más comunista que tú, yo soy más rojo que tú, yo soy más revolucionario que tú, yo soy menos que tú. Ya no podemos estar viendo eso, ¿verdad? Necesitamos, o los pocos partidos que ahorita tienen una verdadera oposición en el Congreso van a tener menos. Eso se los aseguro, van a tener menos, ¿sí? Y entonces nos vamos a quedar prácticamente sin nada. Eso sería mi llamado, ¿verdad? Porque más que el fraude es el hecho, digamos, de que si no estamos preparados, ahí van a ser un fraude mayor, y entonces las consecuencias, ¿verdad?, como las que estamos viviendo, van a ser todavía peores. Entonces necesitamos estar fortalecidos, y que entonces con un frente amplio ya podamos tener todas las mesas electorales cubiertas con auditoría, ¿verdad? Eso ya es diferente. Pero no que el MLP tiene algunos y solo ve por el MLP, CENIA tiene algunos, solo ve por CENIA, WINAC tiene algunos, solo ve por WINAC, la URNG podrá tener más, pero solo ve por la URNG. No, hombre, el poder se ríe de nosotros. Sí, o sea, como decís tú, probablemente haga falta una alianza estratégica ya anunciada, porque te digo, ya estando en el campo de batalla, en las mesas, sí hay una unificación, sí hay una solidaridad entre la oposición, eso lo vi yo. De hecho, sí, por lo mismo... Sí, pero eso no alcanza. O sea, aquí no, claro. Eso es idealismo, ¿verdad? Claro, por eso te digo, o sea, sí existe, pero hay que hacerlo de manera formal, como decís tú, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. Y que esto sea evidente, fuerte, que incluso esto llame la atención del apoyo internacional, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Que ya hay como una advertencia de que hay una vigilancia mayor, que hay una unidad o una estrategia que va a tratar de minimizar de que esto vuelva a ocurrir, que va a ocurrir, pero por eso te digo, tal vez va a tener menor impacto, sí, y lograr poner más. Pero necesitamos un frente amplio. Si aquí seguimos pensando en candidaturas parcializadas. Por separado. Sí, no. Aquí necesitamos un frente amplio. Sí, creo que esto era el ideal. Bueno, ahora tiene que ser más real, como decís tú, hay que abandonar los idealismos, ¿verdad? Sin embargo, continúa este cambio, creo que es con mucho tiempo, ¿verdad? Lamentablemente es paulatino el cambio de la mentalidad de estos partidos, incluso antes del proceso electoral anterior, recuerdo haber estado en un par de reuniones donde todavía había personas muy mayores sosteniendo digamos, su posición de no alianzas. Esto es dañino, lo vimos esa vez, había gente muy radical, que es bueno, pero tal vez deberían pasar a segundos planos y dejar que la gente que sí está un poco más abierta a estas estrategias vaya tomando los mandos o las posiciones estratégicas para poder hacer esta alianza, ¿no? Y no es, a la hora de hablar de alianza, no es confabular, no es como lo han hecho creer en la parte de las derechas o del poder, que incluso se ha criminalizado lo que en política se llama lobby, ¿verdad? Lobby político, es una herramienta muy útil, sin embargo se ha criminalizado. Entonces los lobbies en realidad sí son negociaciones, ¿verdad?, de puras ganancias, no es un lobby plenamente conocido, digamos público, ¿verdad?, sino que se esconde. Y en este caso nos toca algo parecido, pero dignificar ese lobby, digamos, y hacerlo previo
al gobierno, ¿verdad? A estar ya en una curul, que yo creo que aparte del gobierno central, bueno, aparte no, más que el gobierno central, lo que más nos puede ayudar es el legislativo. El poder legislativo, al final, es quien puede frenar las acciones, y con una mayoría opositora, pues es que mejor, ¿no? Las acciones del gobierno central. Pero digamos que también hay una carencia entre los ciudadanos, primero de credibilidad, primero al sistema electoral, segundo al funcionamiento, tercero al qué dirán, me van a ver mal porque la política es mala, ¿verdad? Esa es la creencia. Es como mover un animal muy grande, no solamente entre los partidos, sino también en la ciudadanía, porque los partidos también necesitan de gente proa para poder ser postulada y que puedan confiar en ellos, porque puede ser muy profesional, puede tener una gran trayectoria, pero al final no comparte realmente los ideales del partido y entonces va a actuar por su lado de todas maneras. Lo hemos visto con diputados que a medio periodo o casi que entrando, pues traicionan todo lo que trabajaron durante el proceso electoral, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas, pero como decís tú, si ese es el punto, esta alianza estratégica, empujarla, jalarla, recomendarla, es parte justamente de para lo que podría servir este tipo de programas y este tipo de proyecciones, que no tenemos el poder de los medios de comunicación masivos, tradicionales, pero tenemos estas herramientas que pueden ser efectivas. Y es por eso que pues yo te agradezco muchísimo a ti, gracias por haber estado, por estar aquí y por esos puntos tan válidos. Tu experiencia no solamente ha sido académica, sino también has estado como mencionaba yo, en el año 2015 estabas en la plataforma, ¿verdad? Como muchos otros, dando estos puntos. Por un momento tal vez se desvió el tema, pero puedo ver que los has mantenido y creo que con los años, con el tiempo y con lo que hemos ido observando, cada vez son más firmes, ¿verdad? Sí, claro, Así sí, que, muchas gracias. Gracias a ti por este espacio, esta oportunidad, estos diálogos, y te insto pues a continuar con esto, y en lo que pueda colaborar, pues me tienes a la orden, y un gran gusto haber estado contigo. Gracias, Mauricio, y también pues deseando que tu salud cada vez esté mejor. Muchas gracias. Has pasado por momentos difíciles, así que gracias. Ánimo también. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Sí, chao. Que nos han escuchado. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Y gracias a ustedes, a todos los que han también escuchado. El próximo sábado, a las 4 de la tarde también, tenemos a nuestro próximo invitado hablando de la prevención del abuso en la familia y en la iglesia. Es también un tema bastante duro. Gracias. Feliz tarde. Hasta pronto. Esto fue Más Plática, más temas, con más sentido. Gracias por su presencia. Véanos el próximo sábado a las 4 de la tarde por esta misma página.